Romanos capítulo 3, versículo 27 al 31 nos dice lo siguiente. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles, ciertamente también lo es también de los gentiles. Porque Dios es uno, y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. El capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los romanos contiene elementos que muestran que la humanidad está condenada. En el versículo 9 dice que los judíos y los gentiles están en una misma posición. Dice que somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera. Es decir, los judíos que después del cautiverio habían abandonado la idolatría y que eran el pueblo que conocía al verdadero Dios y les rendía culto, delante de Dios estaban en una misma posición que los gentiles que adoraban a otros dioses, que el capítulo 1 dice que se habían depravado, dice, dando culto a las criaturas antes que al Creador, procurando ser sabios se hicieron necios, se entregaron a la lascivia, hombre con hombre, mujeres con mujeres, y dice que se complacen en injusticia. Una total depravación. Menciona presente el capítulo 1 de los gentiles. Y el capítulo 2 habla de los judíos, que a pesar de conocer la ley estaban en una condición igual. De manera que judíos y gentiles delante de Dios estaban en una misma condición. Decirle eso a esos judíos que eran celosos cumplidores de la ley, que hacían todo su esfuerzo como los fariseos por cumplir la ley, era una gran ofensa para ellos. Compararlo con los gentiles. Pero dice que estaban en una misma posición. ¿Por qué? Porque el versículo 10 dice, no hay justo ni a uno. Es decir, no hay ni uno que haya cumplido la ley, que no haya violado ni siquiera un principio. Justo es una persona inocente que no ha violado la ley, que la ha cumplido toda. Y sabemos que un delito lleva una pena. Adán cometió un solo delito y fue su condena. Delante de Dios, un solo delito lleva una condena, y la condena es la muerte. Entonces, por eso todos somos iguales. Judíos y gentiles estaban en la misma condición, porque aunque los gentiles pudieran cometer 10,000 millones de pecados, y los gentiles, y los judíos un solo, ambos estaban en la misma condición de muerte. Ninguno de los dos podían ser declarados justos delante de Dios, porque no habían cumplido perfectamente la ley. Entonces, ninguno de los dos podían entrar al cielo, tener vida eterna, en base a su estilo de vida, a su comportamiento. Pero luego entonces nos dice en el versículo 19 del capítulo 3, que lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que todo el mundo, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es decir, al que llevan al juicio es una persona que ha violado la ley. Entonces Pablo está diciendo, las escrituras lo que muestran es que toda la humanidad es culpable y por eso es juzgada y es condenada. Y en el 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, ¿cuál ventaja tenían los judíos? Que se les dio la ley para que vieran que eran pecadores. Los gentiles no tenían la ley, podían no creerse pecadores. Pero el judío que se le dio la ley debe saber que era pecador y que estaba condenado delante de Dios porque la había violado. Porque delante de Dios lo que sucede es que el que violó la ley una vez y después dejó de violarla, como quiere está condenado porque ya lo hizo una vez. Y no es como una persona que en los tribunales de la tierra violó una ley un día y pagó una pena, bueno, salió, duró 3 meses preso, ya cumplió, ya pagó. Pero en el cielo no, porque en el cielo una ley que usted violó una vez, ya usted es condenado y usted tiene la muerte eterna, ya no tiene vida eterna nunca más. Entonces, por eso la única manera de que el hombre tenga vida eterna es que se le regale. Porque no puede cumplir la ley de Dios. Y aunque pudiera, vamos a decir que pudiera de en adelante cumplirla, ya no la cumplió. Entonces, no va a poder cumplirla en adelante, pero suponiendo que pudiera, ya no la cumplió antes de conocer a Dios y ya está condenado. Entonces esa muerte no se puede revertir.
La única manera es que se les regale la vida para anular esa muerte. Y la vida tiene que ser regalada. Y no puede ser regalada en base a la obediencia, porque entonces no sería un regalo. Pero dice en el versículo 22 que aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Es decir, ahora Dios está diciendo que como el hombre no la ley no para que intentara ser justo por ella, sino para que entendiera que no puede, para que cuando yo le regale su justicia la acepte. Pero ahora de una manera llegó el momento de que se predique que el hombre puede ser justo sin la ley. Ahora una pregunta importante sería, ¿puede el hombre, bíblicamente hablando, ser justo por cumplir la ley? Es una pregunta que tendríamos que analizar muy bien. La respuesta es potencialmente sí, en experiencia no. La Biblia dice en varios textos del Antiguo Testamento, el que cumpla esto, como en Ezequiel 18, el que cumpla mis normas, ese justo, ese vivirá. Y el que hiciera estas cosas vivirá por ella. Y en Deuteronomio 6, 24 y 25 tendremos justicia cuando cumplamos los estatutos y los mandamientos que Dios nos ha mandado. Y si tenemos justicia, tenemos vida eterna. Porque el que es justo no puede morir. Eso es potencialmente. Es decir, la ley puede dar vida si se cumple. Pero en experiencia no, porque el hombre no la puede cumplir. Entonces el problema no está en la ley. El problema está en el hombre que no la puede cumplir. Y Dios se la dio sabiendo que el hombre no podía cumplir para que entendiera su condición y apreciara la gracia. Por eso dice, ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y el versículo que leímos, el 27, dice que queda excluida la jactancia. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el hombre entiende que no puede ser justo a los ojos de Dios porque no puede cumplir su ley, no la ha cumplido ni puede, no puede jactarse y decir, yo soy mejor que tú porque yo cumplo, porque yo hago esto, porque yo hago aquello. Lamentablemente hay muchos cristianos que tienen ese grado de ignorancia, que se creen mejores que otros porque ellos hacen ciertas cosas que el otro no hace. El problema es que no la hace toda la que Dios quiere, ni deja de hacer toda la que Dios quiere que deje de hacer. Por eso dice, queda excluida por la ley, por las obras de la ley. No, porque si el hombre por las obras de la ley puede jactarse, pero por la ley de la fe el hombre no puede jactarse, porque la ley de la fe lo que está diciendo es, tú tienes fe de que lo que había que hacer para tú ser declarado justo delante de Dios se hizo, porque tú no lo puedes hacer. Entonces lo recibe de aquel que lo hizo. Por eso en el capítulo 4 dice que si Abraham tiene de qué gloriarse según las obras, pero no delante de Dios. O sea, Abraham es un ejemplo de fe, pero eso no fue lo que lo justificó delante de Dios, las obras que él hizo, sino que creyó a Dios. Entonces, creerle a Dios está diciendo, yo creo lo que tú dices, de que por las obras de la ley ningún ser humano será justo, como dice en el versículo 20, porque la ley lo que me hace ver más pecador como realmente soy. Entonces no puedo. La ley misma me dice no puedo. Entonces dice en el versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. O sea, sin que haga nada, sin que obre. Como dice el capítulo 4, el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es declarada por justicia. O sea, que cree en aquel que justifica al impío. Dios no justifica al que es justo, porque el que es justo ya no necesita que se le justifique. Dios justifica al impío. O sea, el impío es el que ha violado la ley, al injusto. A ese Dios lo justifica. Claro, si tiene fe en Jesucristo. A ese Dios lo declara inocente. No porque obró bien, sino porque entendió que no obró bien y dependió del que sí obró bien, que es Jesucristo. Entonces, esa gracia es también para los gentiles. Como dice en el 30, que Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, que son los judíos, y por la fe a los gentiles. Es decir, el conocimiento que el ser humano tenga de Dios no lo hace justo a los ojos de Dios. Ese conocimiento simplemente debe ser para llevarlo a conocer su realidad y a conocer el camino que Dios trazó para que el hombre llegue a su presencia. O sea, porque hay gente también que se gloria ante el conocimiento de que esta religión conoce mejor y que conoce más de la Biblia y que conoce más que aquel. No, es que no es por conocimiento. La vida eterna, claro, hay que tener conocimiento, porque el conocimiento, como dice la Biblia, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, es Jesucristo quien ha enviado, porque Cristo vino a dar a conocer a Dios y Él lo estaba dando a conocer a sus discípulos.
Y Romanos 1:17 dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por el Evangelio, es decir, en el Evangelio. Es decir, que hay una parte de Dios que no se conoce sin el Evangelio, que es su justicia. Hay mucha gente que dice, sí, yo conozco a Dios. ¿Sí? Tú conoces que Él es amor, que Él es misericordia, que Él es santo, que Él es perfecto, pero hay una parte que no la puede conocer porque se revela solamente en el Evangelio. Y el Evangelio es vida, muerte y resurrección de Jesucristo por nosotros. No tiene nada que ver con lo que el hombre hace. Entonces, el que conoce verdaderamente a Dios también tiene que conocer su justicia. Y la justicia es solo por el Evangelio. Entonces, eso también es a través, o sea, llega a los gentiles, la justificación por la fe, igual que a los judíos. ¿Por qué? Porque los gentiles no cumplen la ley y los judíos tampoco. Entonces, la fe dice, yo pongo la confianza en aquel que sí la cumplió. Luego el versículo 31 dice, luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, confirmamos la ley. Ese versículo también es usado para decir que el cristiano tiene que guardar la ley, pero no es de eso que está hablando. Lo que el texto está diciendo es que el yo tener fe en Jesucristo confirma lo que la ley dice, que para tener vida hay que cumplirla. Entonces yo estoy confirmando que yo tengo que cumplir la ley para tener vida, pero como yo no puedo, pongo fe en el que la cumplió. O sea, yo no estoy anulando la ley. Si se pudiera quitar la ley, no necesitar a Cristo, porque si no hay ley, yo no he pecado. Y si no he pecado, Cristo no tiene que hacer un sacrificio por mí. Entonces, confirmamos la ley, quiere decir, le damos el verdadero significado que la ley tiene, de que para que el hombre tenga vida, tiene que cumplirla. Porque si no la cumple, no es inocente, es culpable. No puede ser justo. Entonces, al tener fe, yo digo, la ley es verdadera. La ley yo tengo que cumplirla, pero yo no puedo. Pero Dios me dice que Cristo la cumplió por mí. Y yo recibo de Él la salvación, la justicia que Él me regala. Es decir, el texto está bien detallado en el capítulo 3 de que no se está hablando de que el cristiano tiene que cumplir la ley. El problema es que se confunde la vida cristiana con el Evangelio. Cuando decimos que el cristiano no está bajo la ley, lo que queremos decir es que su salvación no depende de que cumpla la ley. Tampoco la Escritura muestra de que el cumplimiento de la ley es la evidencia de la salvación. Porque la salvación no se evidencia. La salvación es un regalo que Dios nos da en la persona de Jesucristo. Es algo por fe. Lo que se evidencia ante el mundo es que soy discípulo. Cristo dijo, en esto conocerán que todo que soy mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Pero no dice que cumpliendo la ley que se va a demostrar que yo soy cristiano y que yo soy salvo. En ninguna parte dice que el hombre muestra su salvación a través del cumplimiento de la ley. Entonces la gente se confunde, porque entonces surge la otra contraparte. Dice, pues entonces el cristiano no tiene que cumplir ninguna ley para ser justo, no. Pero hay un principio de moralidad que Dios espera que vivamos en este mundo para representarlo, para hacer luz y para una sana convivencia, porque a Dios le interesa cómo el hombre vive en la tierra. En lo adelante nosotros vamos a ver cómo es que se debe vivir la vida cristiana. Porque no es que los cristianos no tienen principios por los cuales regirse. En Romanos 7:6 dice que si vivamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, es decir, esa nueva realidad espiritual en la cual vivimos en Cristo, tiene un nuevo régimen, un nuevo estilo de vida. Entonces tenemos que vivir de acuerdo a ese nuevo estilo de vida para demostrarle al mundo que hemos conocido a Dios y que ellos pueden venir a escapar de la condenación en la persona de Jesucristo. Pero Romanos 3:31 no está diciendo que por medio de la fe se establece que los cristianos tienen que cumplir la ley. Porque la Torá son 600 y pico de mandamientos. Porque es otra cosa, que también vamos a detallar eso más ampliamente, que la gente divide la ley en diferentes partes, pero bíblicamente la ley es una. La gente muchas veces divide la ley en diferentes partes, civiles, morales, ceremoniales, rituales. Pero la ley es una.
Lo que hay es diferentes aspectos de esa ley. Y para el estudio se puede hacer división así, pero cuando Dios se la dio, se la dio completa. Y Dios no tomó una parte de esa ley y dijo, una parte, sea la ceremonial, sea lo que se llama la ley moral, no la tomó y se la dio a la iglesia ahora. Ese es otro error que también hay, es que se cree que solamente lo moral está en los 10 mandamientos. Se cree también que lo moral solamente está en los 10 mandamientos, pero lo moral no está solamente en los 10 mandamientos. En el libro de la ley, que Dios le reveló a Moisés, también hay mandamientos morales, como no afligir a la viuda, no poner tropiezo delante del ciego. Son principios morales. Hay muchísimos principios morales. Y en los 10 mandamientos hay que no son morales. Por ejemplo, no adorar a otros dioses adorar a otros dioses es un pecado, pero no es inmoral. No es inmoral. Porque la moral tiene que ver con la relación con el prójimo, cómo el hombre se relaciona con el prójimo. Pero usted está creyendo en otro Dios, tiene una creencia equivocada, pero eso no es inmoral. Entonces, los principios morales de las Escrituras, por los cuales el cristiano tiene que vivir, son para ejemplo del mundo y para una sana convivencia y para mostrar el amor de Dios. Pero Romanos 3:31 no está diciendo que a través de la fe se confirma que el hombre tiene que seguir cumpliendo la ley y que ahora el hombre tiene un nuevo poder interior para que obedezca a la ley. No, lo que está diciendo es que se confirma que la ley es verdadera y que tenía que cumplirse, y que por eso Dios envió a su Hijo para que la cumpliera, porque el hombre no puede. Entonces, a través de Jesucristo nosotros sí cumplimos la ley. En Romanos capítulo 8, en el versículo 3 y 4 nos dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esos son otros versículos que se usan para decir que ahora tenemos una nueva naturaleza y que por lo tanto sí tenemos que obedecer la ley de Dios. Como dice ahí en versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, pues entonces eso significa, si es como la gente lo interpreta, como algunos cristianos lo interpretan, muchos cristianos, de que es que ahora podemos cumplir la ley porque nos encontramos con Cristo y nos fortalece para hacerla, tendríamos que cumplirla toda. Porque para ser justo por la ley, tiene que cumplirse toda. Los 613 mandamientos. Y ahí dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Pero lo que el texto está diciendo es que ahora nosotros hemos entrado en una nueva realidad espiritual, que no andamos según la carne, es decir, según el esfuerzo humano, en el intento de obedecer completamente la ley para ser justo, sino que ahora a través del Espíritu se nos ha revelado al Hijo, para que esa justicia que la ley quería, nosotros la recibamos a través del Hijo. O sea, se cumple en nosotros por el Hijo. Es decir, la justicia que quiere la ley, yo la tengo, porque el Hijo cumplió la ley. A través de Jesucristo, ya yo tengo esa justicia. Es decir, los cristianos cumplen la ley. Sí, todo cristiano ha cumplido la ley, pero en la persona de Jesucristo. En Cristo fuimos circuncidados. La Biblia así lo dice. Con Él fuiste circuncidado. En Cristo, lo que tenían que dar 10 no lo dieron. En Cristo no somos adúlteros porque ya Él nunca adulteró. No somos asesinos porque Él nunca asesinó a nadie. Es decir, en Cristo hemos cumplido perfectamente la ley. Pero en nuestra experiencia no, porque dice la Escritura, por ejemplo, en 1 de Juan, que el que aborrece a su hermano es un homicida. Y en un momento eso pasa, por la vieja naturaleza que tenemos. En nuestra experiencia somos homicidas, somos ladrones, somos criminales, somos todo lo malo que podamos ser. Pero en esa nueva realidad somos justos. Ya la justicia de la ley se cumplió en nosotros porque el Hijo la cumplió. La obediencia del Hijo es mi obediencia. Así lo dice Romanos 5. Romanos 5, versículos 18 y 19. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Por Adán dice que vino la condenación a todos, y por la justicia de Cristo vino a toda la justicia, a todos los que creen. Porque así como por la desobediencia de un hombre, versículo 19, los muchos fueron constituidos pecadores
así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces, por la obediencia de uno, ese uno es Cristo. Ese uno es Cristo, lo dice el versículo anterior, el 17 también lo dice. Entonces la obediencia de Cristo es la que nos hace justos. La justicia de la ley se cumple en nosotros en la obediencia de Cristo. Entonces, la ley no queda invalidada porque se cumplió en la persona de Jesucristo. Se confirma la ley. Sí, la ley hay que cumplirla y Cristo la cumplió. Así que la ley no está anulada, está cumplida en la persona de Jesucristo. Yo no soy un violador de la ley porque Dios no me ve así. Porque Dios me ve cumplidor en Cristo. Porque ya Cristo la cumplió. Entonces, no es que Dios está pendiente a que yo cumpla la ley sí o no. Dios está pendiente a que yo tengo fe, porque Él me reveló a Cristo. Yo tengo fe en que Romanos 5:19, que la obediencia de Él me hace justo. Entonces, así es que se cumple Romanos 8:4. Que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, a través de la obediencia de Cristo. Y así se cumple Romanos 3:31. La fe mía dice, oye, pero la ley es verdadera, eso no se puede anular. Lo que pasa es que yo no puedo cumplirla, y como yo no puedo cumplirla, yo he hecho malo de aquel que la cumplió, como dice Romanos 5:19. Que la obediencia de Él me hace justo a mí. Entonces, así se quita la jactancia. El hombre, por eso la ley tiene su función. Señalar que el hombre es pecador porque no la puede cumplir. Que el hombre está condenado y que tiene que depender de la obediencia de Cristo. El problema también es que se le ha enseñado a los cristianos que Cristo solamente murió para salvarnos. No, Cristo también obedeció. Cristo también obedeció. Aquí Romanos 5:19 dice que su obediencia es la que nos declara justos. Entonces es su vida, su muerte y su resurrección también. Romanos 4:25 dice que Él fue resucitado para nuestra justificación. De manera que si Él nos resucita, aunque yo cumpla la ley, yo no voy a ser justificado. Porque si Él nos resucita, significa que la muerte lo venció. Y si la muerte lo venció es porque pecó. Y si pecó, violó la ley, porque el pecado es violar la ley. Entonces, como Él la cumplió, Él no podía quedarse muerto, Él tuvo que resucitar. Y eso significa que como Él obedeció perfectamente la ley, Él tiene vida y ahora yo estoy unido a Él. Y esa obediencia de Él me declara justo, cumplidor de la ley. Justo es uno que es cumplidor de la ley. Así que la ley no está anulada, fue confirmada. La fe confirma que la ley es verdadera, que las demandas de Dios son justas y que Dios pide eso y que hay que cumplirlo. Pero yo no lo puedo cumplir, no puedo, ni puedo, ni podré. Y dependo de aquel que lo cumple. Así que mi estimado amigo y hermano que me escucha, nadie puede jactarse de que ha obedecido a Dios. Como dice 1 Corintios capítulo 1, que Dios coge a los necios del mundo, a lo vil, a lo menospreciado, para que nadie se jacte en su presencia. Porque todo el que llegue al cielo será por la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. No por nada que hagamos. Lo que nosotros hagamos no sirve para nada para el cielo, pero sirve para la tierra. Tenemos que vivir ciertos principios de moralidad que en lo adelante, en esta sección que estamos hablando de la ley, nosotros vamos a ver con toda claridad qué es lo que Dios pide de los cristianos y para qué. Sin confundir la vida cristiana con el evangelio. Lo que nos salva a nosotros no es la vida cristiana, es el evangelio. La vida cristiana es el estilo de vida que desarrollamos en la tierra para cumplir el propósito de Dios. Así que mi estimado amigo y hermano que me escucha, que la gracia de Dios te lleve a ser justo a sus ojos, porque confíe plena y completamente en la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Gracia y paz sean con todos ustedes y hasta una próxima ocasión.